¿Quién lo iba a creer? Todo el mundo pensó, en particular demócratas, que los rusos iban a empinar a Donald Trump y que gracias a ellos lo iban a poder correr de la presidencia. Y ahora no han sido los rusos, están siendo los ucranianos. En particular, una llamada que ha visto severamente comprometido a la administración de Donald Trump y que incluso ha llevado al extremo a que Nancy Pelosi, la poderosa presidenta de la Cámara de Representantes, haya iniciado el proceso de juicio político en Estados Unidos. Algo que, bueno, puede llevar a que lo destituyan a Donald Trump o incluso a su renuncia. Porque quién sabe dónde puede acabar. La verdad es que este es un tema que allá en Estados Unidos está dando mucho de qué hablar. Porque la propia Nancy Pelosi había estado muy reacia a iniciar un juicio político. Un impeachment, como le dirían. Porque ella veía que la cuestión rusa no tenía bases realmente sólidas. Y la única razón por la que iba ella a entrar a este proceso, en particular antes de arrancar la elección presidencial, porque pues estamos ahí, están los Estados Unidos ahí, era que tuvieran muy sólidas pruebas. Y en esta semana llegaron muy sólidas pruebas de parte de Ucrania, de parte de una llamada en donde además no solo están interfiriendo en las elecciones Donald Trump con Ucrania, sino también están haciendo otros delitos como una interferencia extranjera de otro país en las elecciones presidenciales. O sea, son muchos delitos y yo no dudo que Nancy Pelosi y que también tiene a su cargo o aliados con el FBI y la CIA tengan incluso llamadas telefónicas que todavía no se han revelado al público en donde prueben precisamente esta colusión. Y vamos a ver, les voy a explicar todo por si no saben de qué se trata, pero vean este video. Pero vamos a arrancar con el anuncio de Nancy Pelosi. El día de ayer, ¿no? Finalmente, y eso es muy importante señalar, ella no quería. Alexandra Ocasio-Cortez, otros demócratas muy importantes, querían el impeachment. Pero Nancy Pelosi, realmente una demócrata, pues muy conservadora, por así decirlo, se resistía. Pero ayer puso toda la carne en el asador y así anunció el juicio político contra Donald Trump. The actions taken to date by the president have seriously violated the Constitution, especially when the president says, Article 2 says I can do whatever I want. And this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. 3 delitos, ¿no? Traicionó nuestra seguridad nacional, la integridad electoral, o sea, las elecciones, y también el juramento al cargo. Pero ¿qué pasa con todo el rollo? Bueno, esto de Ucrania empieza, porque está también involucrado Joe Biden, empieza del 2014. Es la historia, aquí la tengo ya bien redactadita, ¿no? Es en el 2014 porque también involucra a Joe Biden, el líder en, según esto, las encuestas. Yo creo que es Bernie Sanders, pero bueno, vamos a decir que sea Joe Biden en las encuestas como candidato presidencial demócrata. Entonces empieza en el 2014 la historia, ¿no? Cuando Hunter Biden, que es el hijo del entonces vicepresidente Joe Biden, ¿no? Obama era el presidente, tomó asiento en el directorio de Burisma Holdings, una compañía ucraniana de gas natural. En Ucrania hay un mundo de gas. Poco después de la caída del presidente Viktor Yanukovych, vinculado al Kremlin. El dueño de Burisma, en donde Hunter Biden era socio, era Mykola Zlochevsky, quien había sido ministro en el gobierno de Yanukovych, el gobierno que habían tumbado. En febrero de 2015, ya con el nuevo gobierno ucraniano, Viktor Shokin se convirtió en el fiscal general de Ucrania y dijo que investigaría a Burisma, la compañía de Hunter Biden, ¿ok? Recordando que Joe Biden era el vicepresidente de Estados Unidos. Pero la comunidad internacional llegó a ver a Shokin, el fiscal, como demasiado débil ante la corrupción, a pesar de sus promesas de investigar las irregularidades.
Estados Unidos, el FMI y otros presionaron a Ucrania para que investigara la corrupción más a fondo, pero Shokin no tomó medidas serias, ¿no? O sea, Shokin quería investigar a Burisma, repito, la empresa de Hunter Biden. En marzo de 2016, Biden estaba en Kiev, ¿no?, en la capital ucraniana, donde estaba programado para anunciar un préstamo estadounidense de $1,000 millones al gobierno ucraniano. Pero el problema es que Biden amenazó con retener esta ayuda si el fiscal no era despedido, y él sí, ¿no? O sea, en pocas palabras, Biden, como que retuvo la ayuda norteamericana, ¿no?, a Ucrania para que corrieran a este fiscal, ¿no? Corrieran al fiscal que iba a investigar a la empresa de su hijo. Es importante destacar que Biden no trabajaba independientemente, o sea, no era vicepresidente, sino que actuaba como representante del presidente Barack Obama. Entonces, ahí empezó la historia, ¿no? Finalmente, Joe Biden como vicepresidente presionó al gobierno de Ucrania de aquel momento con retener ayuda internacional o aprobada por el Congreso de Estados Unidos si no hacía Ucrania un movimiento político que le beneficiaba a su hijo, a Hunter Biden, ¿no? Ahí arrancó todo este rollo. Y bueno, ¿qué sucedió? Bueno, ya cambió este gobierno ucraniano, llegó Zelensky, un nuevo presidente ucraniano que, por cierto, era comediante, ¿no? Incluso ganó en una ola de llamado populismo, ¿no? Hartos, obviamente, de una enorme corrupción que hay en Ucrania, llega alguien completamente nuevo. Entonces, a partir de la primavera de 2019, varios medios comenzaron a informar sobre reuniones entre Rudy Giuliani, que es el ex alcalde de Nueva York, pero es el abogado personal de Trump, y los ucranianos, en los que Giuliani está presionando para que empezaran a perseguir a los Biden, al hijo y a Joe Biden, precisamente por este movimiento que les estoy comentando del 2014. Entonces, Trump empezó a hacer exactamente lo mismo que Joe Biden. Empezó a presionar a no entregarle ayuda a Ucrania, suspender la entrega de ayuda, si no empezaban a investigar a Joe Biden y a Hunter Biden por esto que hicieron en el 2014, en donde el papá ayudó a su hijo a través de la ayuda a Estados Unidos para que no investigaran su compañía de gas, ¿no? Trump le dijo a su jefe personal que suspendieran unos $400 millones en ayuda militar en Ucrania. Según los informes, la decisión sorprendió a los funcionarios ucranianos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se da la famosa llamada. Trump tenía previsto llamar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky, repito, que es el comediante. Según los informes, los asistentes trataron de interrumpir la llamada, temiendo que Trump usara la conversación no para hablar sobre Estados Unidos y Ucrania, sino para presionar precisamente para investigar, que Ucrania investigara a Joe Biden. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Trump reconoció haber hablado de Zelensky, el nuevo presidente ucraniano, sobre los Bidens. Trump inicialmente no reconoció las acusaciones de que había retenido la ayuda como parte de un quid pro quo. O sea, quid pro quo es, el chantaje. Te retengo la ayuda militar si no procesas a los Biden. Vas a procesar a los Biden, ahí te va la lana. ¿No? Estamos apoyando a un país. Queremos asegurarnos que el país sea honesto, dijo Trump. Es muy importante hablar de corrupción. Si no hablas de corrupción, ¿por qué darías dinero a un país que crees que es corrupto? Cuando Trump habla de corrupto, está hablando de los Biden, ¿no? A primera vista esto suena idéntico a lo que hizo Biden en su momento, que también retuvo ayuda militar o ayuda humanitaria hacia Ucrania por un tema político, en este caso de beneficio personal. En fin, ¿no? Así es la cosa. Esa es la razón, ¿no? Ya entendiendo el contexto, cómo entran los Biden, ¿no? Los Biden en Ucrania, el hijo, y que cometieron una especie o delitos en aquel momento, y Trump, utilizando esta información, mandando a Rudolph Giuliani desde la primavera de este año, empieza a presionar a Zelensky, el nuevo presidente ucraniano, para que investiguen a Biden, que es ahorita el primer lugar en las encuestas presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente, pues, le generan un escándalo. Y finalmente, entonces, ¿qué pasó con Trump? Trump empezó a decir, ¡ay, no, esto es una cacería de brujas! Y ¡pum!
que desclasifica la llamada telefónica que tuvo precisamente con Zelensky el 24 de septiembre. Bueno, fue desclasificada ayer. Pero fue el 25 de julio, ¿no? Que fue la llamada telefónica entre Trump y Zelensky. Y esa llamada telefónica, bueno, está en inglés, hablan de varias cosas, pero de entrada se confirma, cuando menos en mi percepción, de que efectivamente Trump le dijo a Zelensky que investigara a los Bidens, lo presionó a Zelensky que investigara a los Bidens, le dijo que debería tener más reuniones con Rudolph Giuliani, ¿no? Y con Barr, que es el fiscal general de Estados Unidos, también para que investigara a los Bidens. O sea, está pidiéndolo, presionando a un gobierno extranjero a que investigue a un ciudadano norteamericano y a un político norteamericano y a un candidato o precandidato presidencial norteamericano, ¿no? O sea, en una serie de delitos. Dice el Washington Post que no es tanto, no menciona ningún quid pro quo explícito, o sea que no es cierto, dice el Washington Post, que haya habido una amenaza clara. Bueno, no, porque los jefes de Estado nunca hablan así claramente, siempre son a través de indirectas, esto, lo otro. Siempre los jefes de Estado saben que se están grabando mutuamente y siempre se cuidan en ese sentido. Pero sí es muy claro, de todos modos, la presión de Trump a Zelensky para que investiguen a los Biden, ¿no? Y entonces, yo en mi punto de vista, veo que, bueno, de entrada confirma que Ucrania va a ser mucho más difícil que Rusia para Trump, porque entre el tema de los rusos nunca hubo algo así. Nunca hubo una transcripción de llamada telefónica o algo similar entre Trump y Vladimir Putin, ¿no? Solo hubieron algunos correos electrónicos y demás. Aquí ya hay algo más fijo. Y no solo eso, también Nancy Pelosi, repito, que tiene acceso y buena fuente con el FBI, la CIA y toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no dudo que tenga más audios, más llamadas telefónicas, ¿no? Y donde confirmen, haya más evidencia más contundente contra Donald Trump. Si no, Nancy Pelosi, que es un halcón, no se hubiera lanzado contra Trump. Porque tenía razón. O sea, si solo iba a ser una llamada de petate, al final va a acabar beneficiando a Trump. Si va a lanzar un juicio político contra Trump, tiene que llevar a su renuncia. Porque si no, lo único que va a hacer es que lo van a blindar, lo van a victimizar y lo van a llevar a la reelección. Esa es la realidad. O sea, tiene que ser, pues, como cuando vas a matar a una avispa, tienes que asegurarte que la matas a la primera, porque si sobrevive, esa avispa va a llegar y te va a estar picando y tú vas a estar llorando y vas a estar corriendo. Es lo mismo con Trump. Entonces creo que Pelosi lo midió, lanza y seguramente vamos a ver, pues tal vez el fin de la presidencia de Trump o cuando menos, ¿no? Tal vez, ahora sí, detenciones, el FBI llegando también porque con los Estados Unidos sí empiezan a ponerse las pilas, ¿no? A detener a más trumpistas que podrían acabar soltando todavía más cosas. Se va a poner bastante interesante todo este rollo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.